Pasemos ahora a hablar de los usos de la quiropráctica. ¿En qué situaciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Es muy importante que tengamos claro el trabajo que se puede hacer en medicina integrativa con el apoyo del colega que hace la medicina quiropráctica. Definitivamente es una opción efectiva en el dolor lumbar, tanto de tipo agudo, subagudo o crónico, donde indudablemente si se asocia con el masaje, los resultados todavía serán mucho más óptimos. Hay que saber que ya para el 2010, Bromford y colaboradores en el Reino Unido hicieron un estudio global de reporte de evidencia de qué era lo que la quiropraxis ofrecía en todos los centros de práctica de Inglaterra, pudiendo entonces llegar a consensos muy particulares, en especial en el dolor lumbar. De la misma manera, se consideró la mejor opción en el dolor lumbar cuando se seguían las guías de la Sociedad Americana del Dolor. Y en los Anales de Medicina Interna del 2007, Shaw y Huffman nos presentan entonces cómo los americanos consideraban la importancia de terapias no farmacológicas en el dolor lumbar de tipo crónico, donde indudablemente la quiropraxis ocupó el primer punto o el primer lugar. Es una efectiva opción en el caso de dolor cervical, mejor todavía si se asociaba con ejercicio. Por eso lo más frecuente es que se tiene un departamento de biomecánica, donde se hacen las manipulaciones, pero al mismo tiempo hay un lugar para que se puedan hacer todos los procesos globales de rehabilitación, tanto fisioterapéutico como fisiátrico. También importante opción en el dolor de cabeza de origen cervical y en el caso de las migrañas, donde incluso se demostró que podía ser tratamiento único y que antes de empezar a llenar de fármacos potencialmente tóxicos o con efectos sobre el hígado, sobre los órganos de depuración, fármacos analgésicos, en toda persona con dolores de cabeza cervical o con migrañas, primero vale la pena probar cómo responde a la quiropraxis, porque es posible que con este solo tratamiento logre los resultados. Eso fue publicado en el 2010 en el Journal Spine, cuando Haas y colaboradores hablaron de la manipulación espinal para dolores de cabeza de origen crónico cervicales en un estudio piloto randomizado y controlado, en el cual llamaron la atención de cómo para muchos pacientes este método como tratamiento único fue suficiente. Por lo contrario, hay insuficiente cantidad de estudios clínicos en el dolor de la columna dorsal donde no hay conclusiones definitivas. Es decir, si estamos hablando de medicina basada en la mejor evidencia, pues todavía no hay un número suficiente de estudios que permitan movernos hacia un análisis o a un metaanálisis para concluir que a nivel de columna dorsal evidentemente la quiropraxis puede ser el punto clave. No obstante, aquí podríamos llamar la atención como muchos dolores de columna dorsal no son realmente un problema mecánico de la columna, sino más vale un problema reflejo, bien sea de hígado, bien sea de estómago, bien sea de páncreas. Hay que recordar cómo todo el segmento torácico tendrá relación directa con dichas vísceras y órganos y que por lo tanto sus disregulaciones o disfunciones pueden producir dolores en columna dorsal que no son problemas estructurales sino problemas orgánico-funcionales y que lo que hay que trabajar aquí no solamente es la manipulación o la infiltración de terapia neural o la infiltración homotoxicológica, sino ante todo el manejo de regulación de dichos órganos. Es una efectiva opción en dolores de hombros, capsulitis adhesiva, epicondilitis lateral de la cadera, osteoartritis de rodilla. En cambio, se mostró como una opción negativa en la recuperación de la fractura de la rodilla, donde la manipulación en sí no mostró ningún beneficio y más vale mostró en varios casos que pudo haber sido inadecuada.
Por lo tanto, aquí haremos una recuperación en las fracturas de rodilla más con fisioterapia que con quiropraxis. Los trabajos del 2010 de Bradford permiten entonces, a través de este gran análisis hecho en Inglaterra, conocer exactamente la importancia de dónde usarlo, cómo usarlo, cuándo usarlo y en qué momento no usarlo. Es clave también hablar de investigación. La metodología de investigación básica y de bioestadística debe irse aplicando y por eso se recomienda a quienes hacen quiropraxis un muy buen seguimiento, una muy buena historia clínica que permita, ojalá computarizada, para que permita luego poder ser llevada a estudios clínicos o poder ser evaluada de una manera que permita un análisis justificado. La aplicación de los protocolos y de los procedimientos deben estar basadas en pruebas científicas que garanticen entonces que esta sea la mejor metodología. Por eso hay que buscar siempre un enfoque epidemiológico con registro clínico y fomentar el estudio de la documentación de los casos específicos. Si estamos practicando quiropraxis, si tenemos médicos quiroprácticos dentro de nuestros consultorios o clínicas, buscar que haya permanentemente un estudio, que en las reuniones de grupo el médico que hace quiropraxis pues presente bibliografía, referencias, estudios, para que los otros médicos sepamos cuándo podemos o en qué momento debemos remitir al paciente para que sea tratado desde el punto de vista quiropráctico. El estudio de la literatura científica es de gran importancia porque permite la adquisición de conocimientos para un análisis de investigaciones y por eso hay que buscar las publicaciones indexadas y referenciadas. Vemos, por ejemplo, en el Journal de Medicina Quiropráctica las especialidades de la profesión quiropráctica, cómo pueden ser aplicadas. O vemos, por ejemplo, en los papers de la NIH, la práctica basada en la evidencia del cuidado quiropráctico. O vemos, por ejemplo, en el Journal de Medicina Quiropráctica de Elsevier, la importancia del manejo del dolor bajo lumbar en pacientes veteranos de la guerra de los Estados Unidos. Vemos también en este mismo journal el manejo del hombro congelado en un seguimiento retrospectivo de 50 pacientes. En este mismo journal, el estudio de la cistitis intersticial y el dolor de la vejiga asociado a una manipulación del dolor pélvico lumbar. Vemos también aquí cómo en el caso del cólico de los infantes, en una revisión sistemática de la literatura, se vio la utilidad de la quiropraxis. O cómo debemos ante todo tener la búsqueda de una medicina basada en evidencia, haciendo un análisis completo de toda la bibliografía que haya. Por consiguiente, habrá que estar siempre atentos, permanentemente buscando en el internet, en PubMed, en Science Direct, en Ovid, etcétera, las publicaciones que mes a mes puedan salir sobre el tema de quiropraxis, que nos permita entonces un fundamento serio de la práctica de esta importantísima técnica en medicina integrativa.